¿Sabías que cuando acercas un imán a una brújula, la aguja cambia de dirección? Eso ocurre por las líneas de campo. Hoy aprenderemos sobre las líneas de campo magnético, el flujo magnético, la ley de Gauss del magnetismo y el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Son conceptos esenciales para entender cómo funcionan motores, generadores y hasta aparatos como parlantes o escáneres médicos. Las líneas de campo magnético son una forma de representar la dirección y la intensidad del campo que crea un imán. Siempre salen del polo norte y entran al polo sur. Donde las líneas están más juntas, el campo es más fuerte y donde están más separadas, es más débil. Por ejemplo, si colocamos limaduras de hierro sobre una hoja con un imán debajo, las partículas se acomodan siguiendo esas líneas invisibles. Aquí podemos observar cómo las limaduras de hierro se alinean tangentes a las líneas del campo magnético. El flujo magnético es una medida de cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. A continuación, tenemos una demostración. El flujo magnético. Este se simboliza con la letra griega pi y se calcula con esta expresión. Pi igual B por A por coseno del ángulo, donde B es la intensidad del campo magnético, A es el área de la superficie y el ángulo entre el campo y la superficie. Si el campo es perpendicular a la superficie, el flujo es máximo. Si es paralelo, el flujo es cero. Para resumir un poco, el flujo nos dice qué tan atravesada está una superficie por el campo magnético. La ley de Gauss del magnetismo dice que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es cero. Esto significa que las líneas del campo magnético que entran también salen. En otras palabras, el campo magnético no tiene principio ni fin, sino que forma lazos cerrados. También nos dice que no existen monopolos magnéticos, ya que no hay un imán con solo polo norte o solo polo sur. Ellos siempre van juntos. Podemos imaginar el campo magnético como un circuito cerrado de agua. El flujo que entra por un lado siempre sale por el otro. Nada se pierde ni se crea dentro de la superficie. A continuación pondremos en práctica un ejercicio. Del ejercicio debemos tener en cuenta la vista en perspectiva y también la vista en perfil, que sería básicamente el esquema de nuestro problema. El área A es 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La dirección del vector A es perpendicular a la superficie, por lo que pi podría ser de 60 grados o 120 grados, pero pi, B y A son positivos, de modo que coseno de pi también tendrá que ser positivo. Esto nos elimina los 120 grados y nos deja pi igual a 60 grados. Reemplazando la ecuación obtenemos lo siguiente. Cuando una partícula con carga eléctrica se mueve dentro de un campo magnético, aparece una fuerza llamada fuerza de Lorentz. Esta fuerza se representa como F igual a Q por, entre paréntesis, V por B, cierra paréntesis, donde Q es la carga de la partícula, V es su velocidad y B es el campo magnético. Esta fuerza siempre es perpendicular al movimiento y al campo. Por eso, la partícula no acelera hacia adelante ni se frena, sino que cambia de dirección, describiendo una trayectoria circular o espiral. Este principio es la base de aparatos como los aceleradores de partículas o los tubos de rayos catódicos de las antiguas pantallas, donde los electrones se desvían con campos magnéticos para crear imágenes.
A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nuestra incógnita es la magnitud del campo B. La rapidez angular que corresponde a la frecuencia es rapidez angular igual 2pi por frecuencia igual a 2pi por 2450 por 10 a la 6 s-1 igual 1.54 por 10 a la 10 s-1. Reemplazando en la ecuación de intensidad del campo magnético igual a masa del electrón por rapidez angular sobre carga del electrón es igual a lo siguiente. Las líneas de campo magnético nos permiten ver la dirección y la forma del campo. El flujo magnético mide cuántas líneas atraviesan una superficie. La ley de Gauss del magnetismo demuestra que el campo no tiene principio ni fin y que no existen polos aislados. Y cuando una partícula cargada entra en un campo magnético, su trayectoria cambia por la acción de la fuerza de Lorentz.